Vamos a comenzar con esta breve meditación de Deuteronomio 4, que en resumen se menciona la supremacía de Dios y el juicio a los idólatras. En resumen, hay varios puntos que vamos a tocar. En la primera sección del versículo 1 al 8, Moisés continúa con este comentario y este comentario práctico a los mandamientos y empieza a ahondar en los primeros mandamientos que dice: no te harás Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y de una forma muy hebraica hace énfasis, repitiendo una y otra vez las advertencias y algo que podemos ver reflejado en Romanos capítulo 12, cuando Pablo dice que consideremos las misericordias de Dios. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo más obvio que puedes hacer al conocer las misericordias de Dios es rendirle santidad. Entonces, esto hace eco a Moisés, que llama al pueblo del pacto a guardar los mandamientos, a guardarse de la idolatría, debido a la gran misericordia que Dios está mostrándoles y nos está recordando a nosotros, ya que nosotros como pueblo del nuevo pacto hemos recibido ahora no solamente su palabra inspirada, sino aún el verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que además nos ha dado amplio acceso al trono de la gracia. Un pacto que ya no depende de nuestro desempeño, sino del éxito del ministerio de Cristo. Ahora, Moisés en esa primera sección, de los versículos 1 al 8, menciona que no agreguemos a los mandamientos. No solamente que no nos hagamos ídolos, sino que tampoco osemos nosotros a agregar a la palabra de Dios. Y dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y darán ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. En este punto, además de llamarnos a no agregar y a guardar los mandamientos, en el versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, cuando nosotros agregamos a los mandamientos, estamos entronándonos como Dios. Estamos cometiendo una de las idolatrías más grotescas, que es la idolatría del ego, y poniendo nuestra palabra por encima de la palabra de Dios. Bueno, Moisés nos llama a guardarnos de tan grotesca idolatría, de ponernos a nosotros mismos, a nuestras opiniones, a nuestro buen parecer por encima de la palabra de Dios. Y en la segunda parte de esta sección, como ya lo había mencionado brevemente, se nos llama a ser embajadores. No solamente el guardar la palabra por un bien personal, que realmente hay un bien personal, hay una ventaja personal, hay una bendición en tan solo tener la palabra de Dios, meditarla y aplicarla. Hay una ventaja para nuestra propia alma. Sin embargo, el Señor no se queda ahí. Y en esta sección, por medio de Moisés, se nos dice que lo hagamos a modo de embajadores, que nuestro buen actuar, que nuestra observancia a la palabra de Dios nos vuelva a todos unos embajadores para con las naciones. Ahora, más aún,
que tenemos el Evangelio de la gracia, que podemos hablar de la revelación en plenitud que tenemos en Cristo. Debemos ahora ser embajadores del Evangelio de la gracia, no solamente con nuestra boca, no solamente para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. La segunda sección. De versículos 9 al 14. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, sigue continuando, continúa hablando de los beneficios de guardar la ley y lo lleva ahora a que, bueno, recordemos que Moisés está pasando la estafeta, por así decirlo, está pasando esta ordenanza que él recibió del Señor. Está recordándoles también el juicio que vino a los idólatras. Ya menciona después las consecuencias de la idolatría, del culto a Baal Peor, que ellos cayeron muertos en el desierto y que por misericordia ellos fueron preservados. Ahora, así como él está pasando la estafeta, él dice que esto no quede en ti. No lo hagas solamente para tu propio bien, sino que aún tus hijos, y después menciona a los nietos también, que ellos reciban también de ti esta estafeta, de el guardar la palabra de Dios, y más aún ahora, como pueblo del nuevo pacto, de guardar el Evangelio de la gracia. Pasar una espiritualidad sana, no un legalismo, no como si estuviéramos en un pacto de obras todavía, sino que ahora pasemos a las próximas generaciones el pacto de la gracia, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. La siguiente porción, de los versículos 15 al 24, se nos hace de nuevo este énfasis, esta repetición de los juicios que vinieron a los idólatras. Moisés está muy enfocado en advertir a esta generación que bueno, recuerda que de los de 20 años para arriba, el Señor dijo que no iban a entrar. De 20 para arriba cayeron ya habían muerto en el desierto. Sin embargo, bueno, uno es muy consciente a sus 18 años, ¿verdad? 15 años, 12 años. Muy jóvenes podemos tener conciencia, podemos ser conscientes de los eventos. Y estos jóvenes, por así decirlo, que vieron a sus padres perecer en el desierto, seguramente también vieron, y Moisés se los menciona después, que ellos tuvieron esta experiencia del monte Horeb, del Sinaí, donde vieron la potente voz de Dios tronar. Y aún se menciona después que tú escuchaste su voz, la voz del Señor, viste el monte arder y no moriste. Se menciona ese énfasis. Y debido a esto, de alguna manera Moisés ruega, haciendo este énfasis, no sigas el camino de los que perecieron en el desierto. Un énfasis de nuevo muy hebreo. El repetir algo es algo muy hebraico. Sin embargo, en esta ocasión, ese énfasis desemboca una vez más, y lo estoy repitiendo porque el texto lo repite, en las misericordias de Dios. Dice, ¿qué Dios o qué nación tiene un Dios, menciona Moisés, que se ha revelado, que le habla? No, hace la comparación. Las naciones, bueno, y si tú cedes y sigues las idolatrías como las generaciones que perecieron en el desierto,
vas a acabar con los dioses de palo y de piedra que tienen las naciones, dioses que no oyen, que no ven, que tienen nariz pero no pueden oler. Y ofrece, bueno, de hecho está profetizando Moisés que iba a pasar esto de una forma implícita, no directa, ¿no? Como dando la oportunidad, dando un fallo a favor de esta nueva generación, pero que de alguna manera acabaría sucumbiendo aún estando ahora sí que en el cieno, así como el hijo pródigo, ¿no? Y eso nos recuerda al hijo pródigo, estando ya comiendo la comida de los cerdos. Si tú me clamares estando en esa situación, en esa condición, de ahí tendré misericordia, dice el Señor. Ahora, esto se eleva a un grado más alto, más exigente para con la comunidad del nuevo pacto, ya que nosotros no solamente tenemos el testimonio ya escrito de los antiguos, que Pedro dice que esto fue escrito para nosotros, para los tiempos postreros, que aún los autores de los escritos sagrados, los profetas, indagaron cómo habría de venir el Cristo. Nosotros que ya le conocemos, ¿cuánta más responsabilidad tenemos ahora, hermanos, de poder ser esos embajadores, de poder dar testimonio de la gloria de Dios? Y a la luz del nuevo pacto, no en nuestras fuerzas, sino ahora en el poder de su Espíritu. Ya que, vamos a ver después, estos mandamientos no fueron revelados en rocas de piedra, sino que en las tablas de nuestro corazón, por el Espíritu de Dios, tenemos a un testigo vivo en nuestra alma que está ahí dispuesto para ayudarnos y llevar este testimonio, en primer lugar, a nuestra familia, en segundo lugar, también a las futuras generaciones que están entre nosotros en la iglesia, que digo, que nosotros no bauticemos infantes, no quiere decir que nosotros también no vayamos a dar cuentas como comunidad del pacto de los pequeños que pasan por nuestras filas, que también nosotros tomemos la responsabilidad o una responsabilidad secundaria a los padres de guardar y de enseñar, de guiar y de ser ese testimonio aún a los niños que están entre nuestras filas y a los gentiles, a los que están afuera, que puedan decir, así como menciona aquí Moisés, de una manera muy peculiar, que ellos vean y aún se hable bien entre las naciones y digan, bueno, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos, juicios y justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dice, aún las naciones van a hablar bien de ti, van a reconocer esa inteligencia, esta sabiduría. Pero hermanos, esto no va a llegar esto no es de cajón, no es algo que se va a dar simplemente por la casualidad. No, es algo que tenemos que buscar de manera puntual. El texto continúa y en la siguiente sección, del 32 al 40, este pasaje, específicamente el versículo 35, que de nuevo está recordándoles a los judíos, bueno, a la nación de Israel, a los hijos de los que perecieron. Dice aquí el 32, 4:32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella.
¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, y hechos aterradores como todos los que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Y aquí está el punto. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Este versículo en la falsa religión del judaísmo ha sido inspiración de innumerables cantos, innumerables himnos, sonetos, porque aunque están velados y ellos no pueden entender la gloria que tenemos de Dios en Cristo, que este texto también se hace eco del texto en el Nuevo Testamento. En un momento más vamos a ver cómo. Pero ellos entienden, logran apreciar que el simple hecho de haber sido escogidos en su momento, ya no lo son, pero en su momento, el simple hecho de haber sido escogidos como la nación que habría de recibir la palabra de Dios y ser testigo de estos milagros, señales, proezas, guerras y del poderoso brazo del Eterno, era algo que debía ser una fuente de gran gozo. Y lo es hasta el día de hoy. Si los escucharas cantar, si los vieras adorar a su concepto de Dios, ¿verdad? Que no está completo, que está muy viciado, que es mediocre, pero es suficiente para llevarlos a una adoración casi extática, o sea, de éxtasis. Llegan a un éxtasis que brincan y bueno. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermano, que comprendemos no solamente que no hay otro fuera de Él, sino que no hay otro nombre dado a los hombres por el medio del cual podamos ser salvos, sino por el nombre de Jesucristo, el cual es la plenitud de aquel que de todo lo llena en todo. La plenitud, el pleroma es la palabra en el original. Cuanto más nosotros debemos ser llenos de esta plenitud, hermano. Y no solamente cantar, ¿verdad? Aunque debe de haber gozo al entonar los himnos y los salmos, sino ir a evangelizar. ¿Por qué? Porque anhelamos su retorno. Para ellos todavía ni siquiera llega su concepto viciado del Mesías, ¿verdad? Pero nosotros que sabemos que Él ya vino, pero que va a regresar, entendiendo esto, hermano, que dice la Escritura, apresurando la venida del día del Señor. Dices tú, bueno, ¿cómo? Ya está el día determinado, ¿no? Ya está puesto ya la hora, no la sabemos, el Padre lo tiene dispuesto en su consejo secreto, sí, pero Él no va a hacer sus fines sin los medios. Y Él ha establecido que los medios seamos considerados nosotros. Y podemos, a nivel de cancha, como se dice, apresurar la venida del día del Señor. ¿Cómo? Evangelizando, yendo a proclamar el Evangelio. Porque Cristo viene por una iglesia completa. Y si yo entiendo esto, que soy un testigo del nuevo pacto, y que Él nos va a llevar esta gloriosa culminación del ministerio de Cristo sin nosotros, ¿no? Lo puedo hacer a pesar de ti, hermano, ¿no?
pero no lo va a hacer sin su iglesia. Mejor sea lo contrario. Formemos parte de eso. Tengamos, cada vez que vamos a proclamar el Evangelio, tengamos esa paz y ese gozo de saber que el día de hoy Dios se va a complacer de usar este servicio para apresurar la venida de su Hijo.